ENAP anunció un alza de 6,7 pesos por litro en los combustibles. Ante este nuevo aumento, hay diputados de oposición que han pedido implementar medidas para amortiguar este incremento. Vamos a tomar contacto a esta hora con la economista jefe de Dominus Capital, Michelle Lavé. Michelle, gracias por conversar con nosotros a esta hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos este imponderable que es la guerra, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, qué extensión va a tener en términos de también fuentes energéticas, si se van a liberar o no una vez que se terminen los conflictos. Pero lo cierto es que tenemos alzas y alzas en este tipo de combustibles que están matizadas por el MEPCO, pero también lo que conversábamos recién con María Luisa Carrión, que es la parafina. Partamos por ahí porque para la parafina no hay un sistema que pueda amortiguar esas alzas, siendo que es la población tal vez que más necesita la que utiliza la parafina. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese caso? Sí, el sistema antiguo, que era el FEP, que es el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, consideraba la parafina como uno de los combustibles que había que estabilizar y efectivamente el FEP está funcionando, pero obviamente necesita recursos para poder entregar los subsidios, y una de las razones por las que se cambió del FEP a los distintos sistemas que se pusieron después es que se les fueron agregando recursos a los nuevos sistemas. Y en ese sentido, probablemente un sistema más parecido al MEPCO es un sistema que tiene más duración en el tiempo, porque lo que hace es estabilizar respecto de una tendencia, pero no elimina la tendencia, porque al final lo cierto es que si los precios van a subir en el largo plazo, aquellos que consumimos esos bienes tenemos que asumir que ya están más caros esos bienes y por lo tanto hay que ajustar la canasta de alguna manera. Sin embargo, tal como tú lo dices, pero hay gente que ya está solicitando que la parafina entre al MEPCO, hay otros que solicitan que el gas entre al MEPCO. La verdad es que hoy día el MEPCO solo funciona para el gas vehicular y para las gasolinas. Y claro, de hecho, viene funcionando con mucha fuerza ya desde hace muchas semanas, estamos hablando de más de 25 semanas, y hoy día todavía los ciudadanos en Chile no estamos sufriendo los precios del petróleo de la guerra, porque todavía no se ha traspasado toda el alza previa de los precios del petróleo a los precios de la gasolina en Chile. De hecho, tú decías todo lo que han subido los precios, pero cuando uno mira los números, la realidad internacional es que el precio del petróleo, que alcanzaba $30 el barril en el año 2020, hoy día está en $100. Eso es más de 3 veces. O sea, ustedes hacen la comparación y dicen, ha subido, ¿no es cierto?, en 100%. Bueno, el precio del petróleo ha subido en 300%. Y eso es lo que está llevando al alza los precios. Y ese 300% no es por guerra, ese 300% es simplemente por demanda mundial y porque existe una OPEC que en el fondo está tratando de controlar la oferta y controlando la oferta para que los precios se mantengan altos y no vuelvan a bajar. Entonces, claramente, bueno, de hecho ayer o antes de ayer, ya me pierdo a estas alturas, pero la OPEC publicó su informe mensual. Ellos tienen un informe mensual en el que indican cómo ven la situación en términos de oferta y demanda. Y todos esperábamos que ellos dijeran que efectivamente aquí habían problemas, que estaban llevando los precios más altos y que por lo tanto podían aumentar la oferta. Y la realidad es que en vez de decir eso, lo que ellos dijeron es que estos precios tan altos van a inducir a una baja en la cantidad demandada, producto de que la gente empieza a sustituir por otro tipo de bienes, ¿no es cierto? Y además el hecho de que China tiene un brote de COVID también iba a ayudar a frenar la demanda mundial, y por lo tanto ellos veían que la demanda mundial estaba mucho más débil y por lo tanto no iban a aumentar la cantidad ofrecida de petróleo ni aumentar las cuotas de producción, que es como ellos fijan la cantidad que van a ofrecer, lo cual significó
junto con que no se llegó a acuerdo en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, a que los precios, ¿no es cierto?, volvieran a subir alrededor de entre 8 y 9 dólares el barril el día de hoy. Claro, Michelle, pero en esto van a bajar, pero todavía nosotros en Chile no tenemos efectos de esa alza por la guerra, sino que tenemos por el aumento en la demanda, probablemente también por la inflación que estamos viviendo, pero todavía tenemos que pasar por el efecto de la guerra para recibir también el alivio un poco de esta baja en la demanda, ¿no? Internacionalmente no hay alivio. Aún no existe alivio a nivel internacional y no sabemos si es que va a venir un alivio. Aquí yo creo que nosotros hemos tenido una visión y estamos pensando y esperando que esta guerra termine más o menos pronto y nos desilusionamos cada vez que vemos que los intentos de llegar a acuerdos no funcionan, ¿no es cierto? Y ayer, por ejemplo, desde el Kremlin dijeron que no estaban cerca de llegar a acuerdos, que todavía faltaba mucho. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que entender que estamos en un periodo de precios mucho más altos. Que lamentablemente existe una organización que maneja los precios en el mundo y que esos precios son más altos y por lo tanto en ese sentido es lamentable, pero es lo que nos está sucediendo a nosotros y lo que le está sucediendo a todo el resto del mundo también. ¿Y cómo ves que está Chile preparado para enfrentar esto? Porque hoy día durante la mañana en un encuentro el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que justamente es un tema del que estamos preocupados, que se va a tener que hacer funcionar estos mecanismos de amortiguación de los shocks en el precio de los combustibles, en los costos también decía del transporte colectivo. Hay, me imagino, un colchón para poder asumirlo, pero no se habla nada, como veíamos, de la parafina. También hay parlamentarios que están promoviendo la idea de que se eche mano a 3.200 millones de dólares que vamos a recibir extra por el aumento que también hubo en el precio del cobre. ¿Es posible hacer esos ajustes? Si es posible hacer esos ajustes al interior del presupuesto, definitivamente es posible. Ahora, lo que hay que ver, ¿no es cierto?, es que no solo está subiendo el precio del petróleo, está subiendo también el precio del trigo. El trigo tampoco tiene un mecanismo de estabilización y eso va a significar un incremento en el precio del pan directamente y de otros bienes. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es ponderar dónde quiere gastar la plata y eso es una pregunta que va a ser complicada. ¿Por qué? El ministro hoy día, Marcel, dijo que estaban dispuestos a inyectar más recursos al MEPCO, especialmente porque el MEPCO se está consumiendo muy rápidamente, producto de que se están entregando subsidios muy altos cada semana en términos de precio por litro. Ya se están entregando más de 160 pesos por litro cada semana. O sea, por cada litro de combustibles que nosotros estamos echando hoy día, hay más de 160 pesos que los está pagando el Estado y nosotros estamos pagando el resto. Ahora, esos 160 en el fondo es una disminución de los impuestos que pagamos, porque nosotros pagamos mucho más que 160 pesos por impuestos por cada litro de gasolina. Por lo tanto, son menos ingresos para el gobierno. Marcel dijo el ministro Marcel dijo que quiere incrementar ese fondo, pero, y aquí viene el gran pero el presidente Boric fue bien enfático en su programa de gobierno en que él quiere subir el impuesto específico a los combustibles porque él quiere que se convierta en un impuesto verde. Y eso va justamente a aumentar los fondos de combustibles, va justamente en contra de aumentarle los impuestos a los combustibles porque es un impuesto verde. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a ponderar más? El que los precios estén caros, ¿no es cierto? O que la nueva plan de gobierno, ¿no es cierto?, tiene otros gastos puestos encima de la mesa y tiene pensado en esta reforma tributaria subir los impuestos a los combustibles para financiar parte de su reforma. Bueno, habrá que poner la guerra también en la balanza, porque es lo que también está pasando en Europa, que tenía un compromiso para terminar con los combustibles fósiles que parece que tampoco va a poder resultar dentro
dentro de las promesas que se habían hecho, porque claramente están teniendo que recurrir a este tipo de combustibles que también para ellos están escaseando. Por lo tanto, claro, tenemos este elemento acá nuevo que es la guerra, que no estaba en la campaña, por lo tanto será posible hacer ajustes, ¿no? Es muy posible que esa sea de alguna manera una forma de explicar por qué cambia de opinión, y a mí me parece absolutamente válida, ¿no es cierto? Especialmente porque quizás más que la gasolina, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista social, es mucho más urgente, todavía no porque estamos en verano, ya este fin de semana pasamos a otoño, pero va a ser mucho más urgente en invierno los combustibles de calefacción que la gasolina, porque al final el transporte público sí está subsidiado a través de que se subsidia el Transantiago, que ya no es Transantiago, ahora es Red, ¿no es cierto? Así es. Pero ya está subsidiado y por lo tanto, en ese sentido, probablemente una mejor asignación de recursos en términos de llegar a las personas con menos recursos es o bien un bono directo a las personas para que esas personas decidan en qué quieren gastar eso, o un sistema que vaya a ayudar a los precios de la parafina. Más que, y aquí yo sé que la gente no le gusta que lo diga, digamos, pero probablemente la gasolina es un combustible que usan aquellos que no andan en micro. Y siempre existe la alternativa de andar en micro, que va a ser más barata porque está subsidiada. Así es. Bueno, Michelle Lavé, economista jefe de Dominus Capital, muchísimas gracias por este análisis, explicarnos un poco qué es lo que está ocurriendo y claro, vamos a tener que ajustarnos el cinturón en varios aspectos. Gracias nuevamente, Michelle, que tengas buenas